Y el radar alternativo en tiempo para llevarle a usted toda la información, desde luego desde nuestra casa Opinión de Yucatán. Muchísimas gracias a Sacil por acompañarnos hoy y a May. Hola, Salsi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Lore. ¿Cómo están Buenas todos? buenas tardes a todas. Hoy viernes 12 de mayo. ¿Qué les parece si empecemos con las noticias locales y eso en la voz de Sacil? En evento presidido por el consejero jurídico Carlos Pavón Flores, se aprobó la convocatoria para la recepción de propuestas de candidatos a recibir dicha presea y se designó como secretaria técnica a Tatiana Abril Briceño Rivero, directora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Modelo, quien leyó dicho documento y los miembros de la comisión lo aprobaron por unanimidad. El órgano está formado por directores y coordinadores de derecho de diversas instituciones educativas, entre las cuales están universidades como la Modelo, la Náhuac Mayab, la Mesoamericana de San Agustín y la Autónoma de Yucatán, así como el Centro de Estudios del Mayab, entre otras. La presea fue creada para reconocer a los profesionales del área en Yucatán que hayan realizado destacadas aportaciones en los campos de la docencia o de la investigación jurídica en el ámbito legislativo o jurisdiccional o en el ejercicio cotidiano del derecho. Con un doble reconocimiento por su importante labor dentro del Congreso local y el compromiso diario dentro de sus hogares, la 61ª legislatura, en conjunto con el Sindicato de Empleados del Poder Legislativo de Yucatán, celebraron a las mamás trabajadoras de esa institución en el marco del Día de la Madre. La presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, la secretaria general del CEPLI, Cecilia Valdés Vergara, y los diputados David Barrera Zavala del PRD y Jesús Quintal Ic del PRI convivieron con las mujeres después de la efeméride para que el 10 de mayo sea exclusivo para el festejo con sus familias y sus hijos. Celia Rivas enfatizó que a las madres trabajadoras se les reconoce por la partida doble, porque además de cumplir con su trabajo, siempre están pendientes de las necesidades del hogar, de su esposo y de sus hijos, a quienes educan y les dan valores. Rodeadas de ternura, sorpresas y flores, mamás del alumnado del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Olga Manzano Moreno, ubicado en la colonia Reparto Granjas de Canacín, celebraron su día disfrutando de las presentaciones que sus hijos les prepararon. Bailes, juegos, fotografías, concursos y actividades. Y tiempo buenísimo de convivencia fue parte de lo que las festejadas vivieron en los 8 CADI del DIF Yucatán, ubicados en los diferentes puntos de la entidad, de que de manera simultánea efectuaron sus festivales el Día de la Madre. La Secretaría de Salud de Yucatán, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 3 con sede en Ticul, llevó a cabo una jornada de esterilización para perros y gatos en Cantamayec, donde fueron atendidos más de 20 de estos animales, informó el titular de la dependencia, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita. Al agradecer el esfuerzo realizado por el personal del Centro de Salud de esa demarcación, el funcionario detalló que estas actividades participaron 5 médicos veterinarios y agregó que en las jornadas se imparten pláticas que contribuyen a fomentar la tendencia responsable y estar atentos al esquema de la vacunación antirrábica. Desde el inicio de la administración de la Secretaría de Salud de Yucatán, ha llevado estas acciones a diversos puntos de la entidad con el objetivo de abatir los índices de sobrepoblación callejera, sin perder de vista que al esterilizarlos se eleva su calidad de vida y se protege a las familias de enfermedades zoonóticas, enfatizó. Con un llamado a mantener la unidad del sector ganadero y continuar profesionalizando la actividad para ser más competitivos, el secretario de Desarrollo Rural, Juan José Canul Pérez, inauguró anoche la edición 27ª de la Expo Feria Ganadera de Panabá. Subrayó que el gobernador Rolando Zapata Bello, que es amigo y aliado de los ganaderos, y por eso anunció que durante la Feria de la CEDER destina poco más de 1.750.000
pesos del programa de repoblamiento y mejoramiento genético en beneficio de los productores de la región del oriente de la entidad. Al hablar en representación de los productores de Panabá, Edward Martín Aranda Rosado, presidente de la Asociación Ganadera Local, agradeció al gobierno del estado por haberles entregado alimento balanceado para sus animales a fin de enfrentar con éxito la sequía atípica que ha venido afectando al estado. Muchísimas gracias, Sassi. Estas son las notas locales. Y pues les mencionamos que estamos en el ex convento de San Gervasio o San Servacio. Esto se encuentra en la localidad de Valladolid, en Yucatán. Hermoso este ex convento. Y ahora sí, pasemos a las notas internacionales y nacionales en la voz de May Cuevas. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, también, fíjate que quisiera comenzar antes de que hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Muchas felicidades para todas aquellas personas que hacen una labor increíble, titánica, el estar siempre cuidando a las personas enfermitas. Muchas felicidades. Así que felicidades también a tu mami, ¿no? Que es enfermera. Enfermera, muy loable. Muchísimas un abrazo felicidades. De nuestra parte, que la pasen Cuidan a bien. los enfermos y de gran ayuda también para los médicos, porque siempre están en una labor de servicio. Así es, me ha tocado tener muy de cerca el convivir con las enfermeras y la verdad es que les bajas el sombrero porque es muy de ellas, muy físico el trabajo que tienen que hacer y además lo hacen con mucho cariño, que es lo más importante. Felicidades a ellos. Felicidades. Y pues comenzamos, luego de permanecer 3 años preso, el ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, agradeció a los medios de comunicación el seguimiento que dieron a su proceso al dejar esta mañana el penal de Nayarit. Gracias por todo el apoyo moral que nos brindaron estos 3 años, que nunca se olvidaron de nosotros, que siempre estuvieron al pendiente de nuestra situación de salud, de nuestra situación de encierro y también de la forma que nos trataban. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindaron de todo corazón. José Manuel Mireles dijo que la lucha debe continuar, pero primero atenderá a fondo sus problemas de salud luego de haber padecido 2 preinfartos y molestias en la columna. La salida de Mireles se da luego de que sus abogados pagaron los 30,000 pesos de fianza impuestos por un juez de distrito con sede en Michoacán. El director general del Seguro Social, Miquel Arriola, informó que tras la aprobación en el Congreso del uso medicinal de la marihuana, revisarán si los productos derivados de esta planta son más eficientes. Detalló que hay que esperar los lineamientos que emitirá la COFEPRIS y posteriormente conocer el registro para integrar este tipo de medicamentos al cuadro básico. Los empresarios mexicanos decidieron invertir 31,430 millones de dólares durante el 2017, empleando con ello a 1,370,000 mexicanos. Así lo informa el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez. Invertir más de 30,000 millones de dólares al año se dice fácil, pero representa un esfuerzo mayúsculo que equivale a más de la mitad de las inversiones comprometidas por la reforma energética en sus primeros 3 años. A pesar de la incertidumbre en la economía mexicana, a causa del contexto internacional, hay razones para ser optimistas. Vemos que el país sigue creciendo. Estas cifras, dijo, tienen que ver con la confianza de los empresarios en el combate a la corrupción y a la impunidad, por lo que hizo un llamado al Senado de la República a designar cuanto antes al nuevo fiscal anticorrupción. Por otro lado, explicó que el Consejo Mexicano de Negocios ya trabaja con sus homólogos en los Estados Unidos para apoyar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. A una semana de la agresión contra militares en Palmarito, Puebla, donde un soldado fue asesinado por un civil, la PGR practicó peritajes en el lugar de los hechos. Funcionarios federales señalaron que en dicha comunidad se encuentran expertos en diversas materias para determinar si en ese punto se suscitaron todas las agresiones. El personal de la dependencia federal estuvo custodiado por elementos de la Policía Federal.
Ahora en notas internacionales, el gobierno español anunció en un comunicado que varias compañías del país, entre ellas el gigante Telefónica, fueron víctimas de un ciberataque contra sus equipos informáticos. El Ministerio de Energía confirmó que el virus bloquea los archivos hasta el pago de un rescate. El ataque afecta a sistemas Windows, cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas. Y el presidente estadounidense Donald Trump propuso acabar con las ruedas de prensa y distribuir respuestas por escrito en beneficio de la rigurosidad. Trump lanzó la propuesta tras la crítica por la confusión que él mismo generó sobre las razones del sorpresivo despido del director del FBI, James Comey. El mandatario aseguró que es un presidente muy activo con muchas cosas pasando, por lo que no es posible para sus portavoces colocarse en el podio con total rigurosidad. Pues así está el panorama del día de hoy viernes, tanto nacional como internacional. Muchísimas gracias. Y ahora a mí me toca la hora cuchicuchi ñaca ñaca, como diría don David. Y pues en este radar que sabemos que viene de su pluma y de su puño. Por favor, que no me vayan a estar buscando a mí allá atrás. Sí. Que no me echen la culpa. Sí. Y este radar alternativo de este viernes dice: ¿y los huachicoleros de cuello blanco? La raíz de la palabra huachicolero se deriva del término huacho, que es un surco realizado en la tierra de gran profundidad para ordeñar los ductos de petróleos mexicanos Pemex. Durante décadas se trató de una actividad criminal menor realizada por bandas sin la capacidad delictiva y corruptora como la actual. Curiosamente, el crecimiento exponencial de esta actividad se registró en los últimos 3 sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto, hasta llegar a representar un quebranto en las arcas públicas nacionales entre 15,000 y 20,000 millones de pesos anuales, según informó este martes el titular de Hacienda, José Antonio Meade. Lo realmente grave es que desde 2003 el gobierno de Vicente Fox creó una coordinación institucional para frenar el robo ilegal de combustible. En casi 14 años han desfilado por esa coordinación interinstitucional 6 secretarios de Hacienda, 8 secretarios de Energía, 6 directores generales de Pemex, 3 secretarios de la Defensa, 3 titulares de la Marina y 8 procuradores generales de la República. Y el robo de combustible se incrementó en 10,000% según los informes de Pemex. La gravedad del fenómeno ha ocupado la atención mediática a raíz del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en la comunidad de Palmarito, en Puebla, entre efectivos militares y pobladores acusados de robar combustible en los ductos de Pemex. El enfrentamiento dejó un saldo trágico de al menos 10 personas muertas, 6 de ellas civiles y 4 soldados, 11 heridos, 14 detenidos y una situación de tensión política y social. La Procuraduría General de la República anunció que abrió una indagatoria por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y lo que resulte, al mismo tiempo que anunció que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales. Una vez más, se prometió la coordinación. El propio presidente Enrique Peña Nieto anunció el pasado viernes 5 una nueva estrategia que en realidad se parece mucho a la que Fox instauró hace 14 años. Condenó los ataques registrados en Puebla y defendió a las familias y los compañeros de los soldados del ejército mexicano que perdieron la vida. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto han mencionado en su estrategia contra los huachicoleros, a quienes están más allá del llamado Triángulo Rojo de Puebla y se siguen concentrando en la narrativa de culpabilizar a los pobladores que dependen de los criminales. Ninguna coordinación o investigación se ha realizado para dar con los huachicoleros de cuello blanco. Altos funcionarios de Pemex, integrantes del sindicato dirigido por Carlos Romero de Champs y autoridades que al menos 6 entidades donde se concentra en más del 90% del robo a ductos: Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.
Tampoco se ha investigado a profundidad si este enorme trasiego ilegal de combustible es una forma de financiar ilegalmente campañas electorales. Los priistas han acusado de eso al exgobernador del Puebla, Rafael Moreno Valle, aspirante presidencial del PAN, en cuyo mandato se disparó la actividad delictiva. Sin embargo, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ya que el crecimiento más alarmante se ha registrado durante la administración federal del propio Peña Nieto, en paralelo con un mayor desmantelamiento de la vigilancia de los ductos de Pemex. Desde 2016 se reportó una disminución de 624 kilómetros diarios en la vigilancia de los ductos e instalaciones petroleras en el país, bajo el pretexto del recorte presupuestal de 100,000 millones de pesos que aplicó el gobierno federal a Pemex. El reporte financiero de Pemex indicó que en 2016, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa y otras autoridades gubernamentales, patrullaron un total de 10.4 millones de kilómetros para inspeccionar las instalaciones y derechos de vía de la empresa, es decir, un promedio de 28,693 kilómetros diarios, que resultó menor a los 29,317 kilómetros diarios patrullados durante 2015. Tan solo el año pasado la PGR abrió 2,960 carpetas de investigación sobre el robo ilegal de hidrocarburos. Guanajuato y Puebla son las dos entidades que concentran casi la mitad de esta investigación. 1,322 carpetas en el caso de Guanajuato y 367 en el caso de Puebla, seguidos por Veracruz con 235 casos, Hidalgo con 198, Tamaulipas con 139 y Querétaro con 138. ¿Cuál es el resultado de estas indagatorias? ¿Por qué no se tomaron las medidas pertinentes en casos, sobre todo, donde el robo de combustible se vincula con otros casos de crimen organizado? En efecto, es preocupante el vínculo entre políticos de Puebla y el robo de ductos, pero la coordinación no ha mencionado nada en este punto. Desde el 18 de abril pasado, la PGR, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, y el Ejército intervinieron 3 gasolineras del alcalde de Palmar del Bravo, Pablo Morales Ugalde, militante del Partido Social de Integración, el PSI. Este partido fue creado durante la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle. Según la propia información periodística, 2 días después del operativo contra las 3 gasolineras, se encontraron al menos 60 bidones de combustible robados en un predio cercano a la alcaldía de Palmar del Bravo. Los avisos de que hay una dimensión mucho mayor a la que las simples bandas locales del Triángulo Rojo de Puebla en el robo de combustibles ha sido mucho y persistente, sobre todo desde el 2015, cuando Pemex calculó que se robaron 800,000 barriles tan solo en el último trimestre en el poliducto que une Minatitlán, Veracruz, con la Ciudad de México y que pasa por el estado que gobernó Moreno Valle. Colofón. Complementamos esta información iniciada el día de ayer jueves para darles un panorama de lo que está pasando por esos lares, actos de rapiña graves con aire y tufo de complicidad que han postrado a una industria vital para la economía de México. Con el supuesto de que el petróleo es de los mexicanos, vivimos el más vil de los engaños y pagamos las consecuencias como justos ante tanto pecador, hijos de su. Amén. Amén. Y lo dejo sobre la mesa. ¡Ay, Dios! ¡Qué sorpresivo! No, pero qué sorpresivo esto. La verdad es que jamás yo había pensado en el robo de... Normalmente oyes de otro tipo de cosas, ¿no? O que ya se haya convertido en un crimen organizado, con organizado. tanta fuerza, con tanta ganancia, con tanto... Sí, la industria del porque aparte de todo, para extraer la gasolina de estos ductos, se necesita equipo muy sofisticado. ¿Y de dónde lo sacan? ¿Y ladrón de? Exacto. ¿No? Sí, Cuéntanos. pues fíjense que tal pareciera que un gran problema que tenemos la mayoría de los mexicanos es no ver a futuro, puesto que si este crimen se hubiera tratado desde el principio como lo que es un crimen mayor y se vieran las consecuencias del final de estos actos, como ahora la
las organizaciones criminales lo están llevando a una manera totalmente profesional, como lo hicieron estas personas, que incluso tenían un sistema tecnológico avanzado de vigilancia para poder darse cuenta del momento en el que las autoridades intervinieran en esos actos. Creo que si en el pasado hubiéramos pues al menos pensado un poco, ¿no?, sobre las consecuencias de no tratar este acto como lo que es un crimen mayor, pues no estaríamos llegando a estas alturas. Y es impactante ver cómo los chavitos están cooperando, súper adiestrados con armas. Además que creo les pagan 12,000 pesos, muy buenos, para entonces dicen, ¿qué aspiraciones voy a tener si me están pagando 12,000 pesos? Sin embargo, también viene siendo la consecuencia de todos estos recortes presupuestales que ha tenido esta paraestatal, que es la empresa que ha dado de comer a toda la nación, siendo... Ahí están las fugas. Exacto, bueno, una de ellas. La gallina de oro. Pero de la gallina de los huevos de oro. Pues pero sí. Lo que decíamos, el título de este radar precisamente es "Y los guachicoleros de cuello blanco", en donde vemos a Romero de Champs siendo senador de la República, cuando sabemos que siendo que ha llevado el sindicato de los petroleros a muchísimas corrupción, en donde vemos también cómo los mismos gobernadores, los mismos presidentes han hecho de Pemex la caja chica para las campañas ¿cómo se llama? Sus campañas de partido, ¿no? Exacto, sus campañas de partido y demás. Entonces, lógicamente, no hay negocio que siga funcionando con esos... Claro, con esos ordeñanzas. Lo que debería hacer el SAT, yo creo, es poner un giro nuevo. Te dedicas a ser guachicolero ¿no? Al trasiego de energéticos para que paguen los impuestos. No cabe, o sea, a final de cuentas, estamos en cosas que solamente suceden en México, bueno, creo, porque la verdad es que... Pero la vigilancia también a los ductos también es culpa del gobierno federal y que se dejó de hacer. Antes había alarmas en donde estuvieran ordeñando los ductos de Pemex y pues desgraciadamente se les salió de control, creyeron que no iban a tener ningún problema y ahora tienen un problema mayúsculo. Sí. ¿No? Pues les agradecemos mucho, recuerden que esta es nuestra opinión, la mejor opinión es la de ustedes. Muchísimas gracias, Asir. Gracias a ustedes. Gracias, May. No, al contrario, un gusto como siempre. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí siempre en Radar Alternativo el lunes. Hasta luego. Bien.